Este es el informe de Benjamin Fulford del 18 de mayo de 2026. Así que sin más, comenzamos. La visita de la semana pasada a China de una enorme delegación de corporaciones estadounidenses y del nuevo Donald Trump pasará a la historia diplomática como la mayor humillación que Estados Unidos haya sufrido jamás. En lugar de recibir a Trump en el aeropuerto, como cabría esperar, entre iguales, el presidente chino Xi Jinping envió allí a 168 escolares. La delegación está encabezada por Jared Kushner e incluye un nuevo avatar de Trump, el avatar megalómano de Trump. El avatar megalómano de Trump fue reemplazado a última hora tras una serie de comentarios cada vez más inapropiados poco antes de su partida a China. El Trump reemplazado escribió: Xi Jinping es un líder terrible, suministra armas a Irán, voy a imponer sanciones permanentes a China. Pero cuando el nuevo Trump llegó a China, le dijo a Xi Jinping: eres un gran líder, se lo digo a todo el mundo. A algunos no les gusta, pero lo digo porque es la verdad, simplemente estoy diciendo la verdad. La delegación estadounidense en China incluyó representantes de 30 megacorporaciones controladas por la familia Rockefeller. Entre ellos se encuentran Larry Fink de BlackRock, Elon Musk de Tesla, Jensen Huang de Nvidia, Tim Cook de Apple y muchos otros. Llevaron consigo 3,7 billones de dólares robados a 3 megabancos japoneses, Mitsubishi, Mizuho y Sumitomo, y propusieron invertirlos en China. Cabe destacar que esta delegación no incluía personal militar estadounidense ni representantes de la CIA. Ya no rinden cuentas al avatar de los malos de Trump. En cualquier caso, a los chinos no les interesaban las negociaciones comerciales. Un representante de Hongmeng, una sociedad asiática con 55 millones de miembros, entre ellos Xi Jinping, declaró que se reunían con Trump únicamente para sermonearlo sobre la guerra ilegal contra Irán y lo que estaban haciendo allí en Gaza. La razón por la que Taiwán no fue mencionado durante la visita de Trump a China es que Taiwán y China ya están unificados y bajo el control de Hongmeng. Xi Jinping eligió celebrar su reunión privada con Trump en el Templo del Cielo porque allí es donde, tradicionalmente, el emperador debe quitarse la corona, inclinarse humildemente y expiar sus errores ante el cielo. Fíjense en la expresión del rostro de Trump mientras camina junto a Xi Jinping, que se le ve claramente disgustado. Este incidente al final del viaje demuestra la gran confianza que existía entre Estados Unidos y China al término del mismo. Los empleados estadounidenses confiscaron todo lo emitido por las autoridades chinas, documentos de identidad, teléfonos de alta gama del personal de la Casa Blanca y credenciales de la delegación. Lo recogieron antes de abordar el vuelo y lo arrojaron a un contenedor de basura, junto a la escalerilla. No se permite llevar a bordo del avión ningún objeto fabricado en China. En definitiva, Estados Unidos no obtuvo nada de China salvo promesas de interminables comités de negociación. Como resultado, Estados Unidos e Israel siguen enfrentándose a un bloqueo financiero internacional, que provocará disturbios sociales, anarquía en Estados Unidos, a medida que se agoten las reservas de petróleo y efectivo. Al final del viaje, los masones P3 y P2 contactaron airadamente con la Sociedad del Dragón Blanco y amenazaron con un conflicto a gran escala a menos que se les proporcionaran fondos para mantener el funcionamiento de Estados Unidos. Se les comunicó que ahora les tocaba a ellos tomar la iniciativa y recibieron una copia de esta carta enviada a un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 5 de mayo. Estimado señor, se adjudica un archivo PDF con información sobre bonos del Tesoro estadounidense respaldados por 200 toneladas de oro. Estos bonos pertenecen a una organización llamada Familia Dragón. La Familia Dragón es una coalición de familias reales asiáticas. Quieren proporcionar oro a Estados Unidos a cambio de dólares estadounidenses. Los dólares se destinarían a proyectos humanitarios. Uno de esos proyectos es la creación de una agencia de planificación del futuro que coordinará planes de desarrollo internacional a gran escala. Además, la familia Dragón está dispuesta a negociar la cancelación de todas las deudas estadounidenses con Asia. La carta que me enviaron procedía del señor Yamaguchi, uno de los detenidos ilegalmente en Italia durante el llamado incidente de Chiasso. Nos hemos reunido varias veces y puedo confirmar que tiene vínculos con la familia imperial japonesa.
Esperamos su respuesta. Estas 200 toneladas, valoradas en aproximadamente 30.000 millones de dólares, son tan solo un anticipo de los incontables billones que estarán a la disposición del pueblo estadounidense una vez que se liberen de su satánica mafia mala. Sin embargo, llegado a este punto, un conflicto para destruir a Israel parece inevitable. Fuentes iraníes informan que han enviado a Mohammad Bagher Chalibaf, presidente del Parlamento y ex general de brigada de la Guardia Revolucionaria, a China, como enviado directo de Irán. Tengo la intuición de que este nombramiento inusual está relacionado de alguna manera con las enormes sumas de sobornos que China recibe de la familia Rockefeller. Por lo tanto, se está pasando por alto al Ministerio de Relaciones Exteriores y las negociaciones entre ambos países se llevarán a cabo en absoluto secreto, afirma la fuente iraní. Ahora hay indicios de que ha comenzado una gran ofensiva para liberar Jerusalén de los satanistas y devolvérsela a los judíos. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria emitió una advertencia a todos los ciudadanos, instándolos a abandonar de inmediato los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita y Kuwait. Los marineros de todos los buques en el Golfo Pérsico también deben prepararse para la evacuación. Esto es especialmente importante para quienes se encuentran cerca del Estrecho de Hormuz, que será el próximo en ser quitado. Además, 2.500 soldados estadounidenses fueron evacuados de Bagdad porque 50.000 soldados iraníes han cruzado la frontera iraquí por 4 puntos distintos. Se dirigen a Bagdad con 280 tanques y artillería motorizada. Fuentes iraníes afirman que los estados del Golfo Pérsico serán liberados primero antes que Jerusalén. Trump respondió a la situación con otro engaño. Queremos llegar a un acuerdo, no están donde queremos. Tienen que llegar a ese punto o sufrirían un duro golpe, y no quieren eso, dijo Trump al medio de comunicación Axios, añadiendo que Irán sufriría mucho más que antes, a menos que Teherán ofrezca mejores condiciones. Una de las razones del pánico de Trump es que el Parlamento iraní está considerando un proyecto de ley para pagar una recompensa de 50 millones de euros, 58 millones de dólares, a cualquier persona o entidad que envía a jugar a las cartas con San Pedro a Trump en represalia por lo de el líder y comandante de Irán, dijo un legislador de alto rango el jueves. Trump prácticamente ha agotado todas sus opciones, mientras que Irán aún tiene mucho margen de maniobra. Una opción que no ha utilizado es cortar los cables submarinos que transportan billones de dólares. Otra es cerrar los otros estrechos, como el del Mar Rojo. Irán también posee numerosas armas sin usar capaces de destruir buques y aeronaves estadounidenses. Irán ni siquiera necesita recurrir a estas opciones. Su mera existencia aumenta la incertidumbre estratégica, y la incertidumbre en sí misma es más poderosa que el elemento disuasorio. Por otro lado, Israel ha perdido todas sus bazas. La base aérea israelí de Sdot Micha, donde se almacenan las ojivas nucleares, ya no está. Israel ha perdido su capacidad de disuasión de este tipo. El pánico se extiende. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, advirtió el domingo que casi tras 3 años de conflicto en múltiples frentes, el ejército sufre una grave escasez de personal y necesita urgentemente miles de soldados adicionales. Asimismo, alertó sobre el elevado número de bajas y lesionados, traumatismos de combate y fatiga persistente entre los soldados. Las fuerzas de defensa de Israel deben crecer y rápidamente, dijo Zamir. El reclutamiento de ortodoxos es una necesidad vital para las fuerzas de defensa de Israel, no solo una cuestión de reparto de la carga e igualdad. De hecho, muchos israelíes se niegan a luchar del lado de sus gobernantes satánicos y acogen con satisfacción el plan de convertir al satánico Israel en la Santa Judea. Por su parte, los chinos han dejado claro que consideran a Estados Unidos una colonia israelí y que no tienen intención de negociar con ellos hasta que logren la independencia. Sin duda, proveerán a los iraníes de todo lo que necesiten. Los norcoreanos harían lo mismo. Cuando Israel caiga, Estados Unidos será el siguiente en ser liberado. Los estadounidenses saben que están bajo ocupación. Según encuestas recientes del Neapolitan News Service, realizadas por Scott Rasmussen, solo el 33% de los estadounidenses considera a Israel un aliado.
Trump, grabado en secreto, dice que quiere que los estadounidenses lo veneren de la misma manera que los norcoreanos veneran al dictador Kim Jong-un. No es de extrañar que, como señala el coronel Douglas MacGregor, el mundo entero se esté uniendo contra Estados Unidos e Israel. Esto también se aplica al ejército estadounidense. Este informe, presentado por Ryan Cooper, casi con toda seguridad apareció en el Drudge Report porque refleja la perspectiva del ejército estadounidense. Trump tenía una estrategia: encontrar al macho alfa más serio entre los presentadores de Fox News de fin de semana, ponerlo al mando del Pentágono y, figuradamente hablando, quitarse los guantes. Basta ya de tonterías progresistas como generales no blancos o respetar los tratados debidamente negociados. Los resultados son evidentes. El ejército se está desmoronando. Según el jefe de operaciones navales, Daryl Caudell, la Armada en su conjunto podría quedarse sin fondos en 2 meses. El ejército estadounidense, que enfrenta un déficit presupuestario de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares, debido a los numerosos despliegues de tropas durante la administración Trump, está recortando los ejercicios de entrenamiento en toda la flota. La Fuerza Aérea ha perdido muchos aviones muy costosos, en particular el E-3 Sentry, que es prácticamente irreemplazable, y las bases estadounidenses en Oriente Medio se han visto gravemente afectadas. El conflicto con Irán no fue provocado por un ataque sorpresa insignificante, sino más bien por Trump. Él no aumentó la producción militar en preparación para la guerra, ni siquiera se molestó en reabastecer la reserva estratégica de petróleo. Trump propuso recientemente un aumento radical del presupuesto militar a 1,5 billones de dólares. La situación se agrava aún más por la otra prioridad presupuestaria de su administración: los recortes masivos de Medicaid, los cupones de alimentos y el Obamacare, sumados a reducciones de impuestos para los ricos tan grandes que, aún así, aumentan el déficit. Trump está literalmente quitando comida a niños estadounidenses hambrientos para pagar los petardos lanzados a Irán. Y como resultado, los precios de la gasolina y el diésel, y por ende los de los alimentos, suben. La segunda administración Trump es sin duda la más corrupta de la historia de Estados Unidos, superando con creces el récord establecido por su primera administración. Ahora Trump ha admitido a Fox News que el conflicto de Estados Unidos contra Irán se libró con fines de relaciones públicas. Esta fallida maniobra de relaciones públicas obligó a otros países europeos, así como a Canadá y Australia, a romper su alianza con USA-Israel. Tras la catastrófica caída de Estados Unidos, Canadá forzó una alianza con Japón, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda para proteger los intereses de la Alianza Occidental. Canadá está fortaleciendo sus lazos y realizando ejercicios militares conjuntos con los países escandinavos. Uno de los objetivos es proteger Groenlandia de los intentos estadounidenses de anexionarse el territorio. Canadá también anunció la construcción de un oleoducto hacia la costa oeste para exportar petróleo y gas a Asia en lugar de a Estados Unidos. Durante años, la familia Rockefeller había estado bloqueando la construcción de dicho oleoducto, por lo que Canadá ha tomado medidas decisivas contra ellos. Según informes de la prensa alemana, Mercedes-Benz, Volkswagen y otras empresas alemanas regresan a la industria armamentística por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que Alemania ya no comprará armas a las empresas armamentísticas controladas por los Rockefeller. Lo más importante es que la prensa iraní confirma que países asiáticos como China, India, Japón y Pakistán están ignorando las exigencias estadounidenses de boicotear el petróleo iraní. También confirman que los europeos ahora compran petróleo iraní y pagan en euros o yuanes chinos, no en dólares estadounidenses. Se trata de un bloqueo económico global cuyo objetivo es liberar a Estados Unidos y a los judíos de Israel del poder de Satanás. El resultado será el continuo colapso de la economía estadounidense. En un intento inútil por ocultar el continuo colapso de la economía estadounidense, la Reserva Federal afirma que la inflación es del 3,8%. No engañan a nadie, ya que el 77% de los estadounidenses afirma que las políticas económicas de Trump han provocado inflación. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos es ahora de $4,547 por galón, un 56% más que al inicio del conflicto con Irán. El precio de los tomates subió un 19% en abril, a pesar de que los precios suelen bajar en primavera. La situación no hará más que empeorar. Actualmente el 70% de los agricultores estadounidenses no pueden permitirse comprar fertilizantes, cuyo precio ha aumentado casi un 100%.
no pueden utilizar sus tractores porque el precio del diésel ha subido un 60%. Mientras tanto, el precio de venta de la soja ha caído de $15 a $10 por bushel porque los chinos han dejado de comprarla. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, escribió en una publicación en X: dejemos de lado el aumento de los precios de la gasolina y la burbuja bursátil. Los verdaderos problemas comenzarán cuando la deuda pública estadounidense y los tipos de interés hipotecarios empiecen a subir drásticamente. Así es como está respondiendo la administración Trump. Periodista: ¿cómo planea la administración reducir los precios de la gasolina? Marco Rubio: no se debe permitir que Irán tenga armas nucleares. Periodista: ¿qué opina sobre la situación económica en Estados Unidos? Trump: no pienso en la situación económica de Estados Unidos, solo pienso en una cosa: no podemos permitir que Irán tenga armas nucleares. Lo que esto realmente significa es que los malos siguen intentando iniciar un conflicto enorme para evitar ir a la cárcel por los casos de Epstein y el uso de bichos para enviar al otro barrio a millones. Recordemos que el verdadero Trump, desaparecido desde junio de 2025, no tuvo nada que ver con esto. Él ordenó a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que publicara los archivos de JFK y MKUltra, que comprometían al satánico Israel. Ahora, bajo la apariencia de un falso Trump, su oficina ha sido allanada y los archivos que se le ordenó publicar han sido confiscados por el Mossad. Tras la derrota en Irán, los malos han entrado en pánico y están utilizando todos sus métodos tradicionales de distracción masiva, ovnis, pandemias, etc. Pero ya no funcionan. Marjorie Taylor Greene dijo en X: no me importa para nada los archivos ovni, simplemente no me importan. Estoy harta de la propaganda de mira ese objeto brillante, mientras libran guerras en el extranjero, dejan en libertad a personas muy malas y devalúan nuestro dólar. Mel Gibson ha acusado a la presentadora de televisión y actriz Ellen DeGeneres de comerse lo que no debe y ha afirmado que debería ser condenada por haber estado de fiesta en la isla del tío Epstein. El actor y director estadounidense asegura que él y su equipo analizaron 3,5 millones de páginas de documentos de Epstein y del Departamento de Justicia de Estados Unidos y descubrieron que esta DeGeneres es una figura clave en los círculos más oscuros de Hollywood. Afirma que ella y DiCaprio supuestamente se comían lo que no debían. Gibson sostiene que Hollywood está lleno de pedos y de los que se comen cosas que no deberían, y por lo tanto es necesaria una purga enorme. Recibió el apoyo del congresista Tim Burchett, quien declaró que Estados Unidos debe tomarse en serio la tarea de poner orden para acabar con esta plaga. El representante Thomas Massie afirma que quienes visitaron la isla de Epstein deberían estar en la cárcel, incluso los multimillonarios, algunos de los cuales aún son senadores estadounidenses. Estados Unidos necesita a su propio Putin. Cuando el presidente Vladimir Putin llegó al poder en 1999, se sorprendió al descubrir que algunos oligarcas utilizaban a rusos como mano de obra barata en sus fábricas. Se sabía que un oligarca naricudo solicitaba los servicios de menores. En cuestión de meses, Putin condenó a estos hombres a cadena perpetua y les confiscó todos sus bienes. Estados Unidos debe hacer lo mismo, empezando por los Rockefeller y sus compañías de farma. Su plan era utilizar los bichos para someternos a todos para siempre. La organización nefasta, 14 de mayo de 2026. El bicho ha provocado un estimado de 22,1 millones de personas que se han ido a jugar a las cartas con San Pedro adicionales. Archivo de Epstein 2015. Adjunto el borrador del orden del día de la reunión sobre preparación para bichos. Analicemos cómo podemos involucrar formalmente a la organización nefasta. Espero que podamos hacerlo. La gente ya no responde a sus alarmantes afirmaciones sobre los bichos. Como prueba de lo absurdo de la situación, el gobierno estadounidense ahora afirma que el antabicho absurdo provoca una reducción de 7,6 centímetros en el tamaño del pito y ha designado a un especialista en implantes de pitos para solucionar el problema. A medida que el pánico del antabicho se convertía en sátira, una desesperada familia real recurrió de nuevo al ébola. La República Democrática del Congo se ha visto gravemente afectada por el ébola y no existe ningún elixir milagroso para la nueva variante. Robert Kennedy Jr. quiere hacer lo más básico que la ciencia puede hacer: comparar los resultados de salud de los pequeños que se han tomado el elixir milagroso
con los que no, utilizando la base de datos médica más grande de Estados Unidos. Eso no es todo. Ese es el estudio completo, ese es el método científico, y la Academia Estadounidense de Pediatría lo demandó para detenerlo. Un tribunal griego ha dictaminado que las demandas por daños causados por los elixires milagrosos pueden presentarse contra el propio Estado y no solo contra las compañías farmas. Por supuesto, los malos van a luchar con uñas y dientes para mantenerse en el poder, habiendo fracasado en su intento de destruirnos ni con bichos, ni con conflictos, ni nada parecido. El Foro Económico Mundial se centra actualmente en los recursos hídricos, las limitaciones de consumo y suministro y la posible incorporación de elixires milagrosos a nuestros sistemas de abastecimiento de agua. Su agente, Javier Milejowski, en Argentina, tiene la intención de entregar el control del suministro de agua del país a los malos. El gobierno continúa privatizando empresas estatales. Un movimiento similar desencadenó una revolución en Bolivia que ha sido poco difundida y que aún continúa. La policía y el ejército boliviano se enfrentaron el sábado con manifestantes que bloquearon las carreteras que conducen a la paz, exigiendo mejores salarios y otros cambios. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases en un intento fallido de desalojar a maestros, trabajadores del transporte, indígenas y otros bolivianos que han salido a las calles durante las últimas 2 semanas, bloqueando la entrega de alimentos, medicinas y otros bienes a la capital de Bolivia. Además de salarios más altos, los manifestantes exigen estabilidad económica, el fin de la privatización de las empresas estatales y la dimisión del presidente. En medio del levantamiento internacional contra su gobierno, los malos están activando su red en Rusia como último recurso. Los masones P2 y 3 afirman controlar al presidente ruso Vladimir Putin. Tras el fracaso de Trump, Putin fue invitado a China. La visita de Putin convertirá a China en el primer país en recibir a todos los líderes restantes del Consejo de Seguridad de la ONU en los próximos meses. Es muy posible que Xi se reúna con Putin en el avión simplemente para enviar una señal a Estados Unidos. Sin embargo, conviene advertir a los chinos de que los mencheviques judíos y Chabad también han logrado afianzarse con fuerza en Rusia. Julia Mendel, exsecretaria de prensa de Farlo Pesky, de junio de 2019 a julio de 2021, declaró a Tucker Carlson que Zelensky pasaba sus vacaciones en su residencia de Crimea, incluso después de que Rusia anexionara el territorio. Esto no hace más que confirmar lo que ya sabemos. Agentes de Chabad, tanto en Rusia como en Ucrania, cometieron lo que cometieron contra el pueblo ucraniano utilizando ese conflicto escenificado como tapadera. Tras la entrevista, se supo que Mendel había sido incluido en la lista de los que iban a enviar al otro barrio del Estado por el sitio web ucraniano Miro Troborist. Sería mejor que China invitara al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en lugar de a su representante Putin. En última instancia, alguien tiene que negociar la capitulación del diputado y quizás Putin pueda hacerlo. La semana pasada contactamos con una fuente de alto rango del Mossad para obtener la perspectiva de K sobre la situación. Explicó su postura de la siguiente manera. Epstein está vivito y coleando y reside en Israel, en un centro de investigación subterráneo de alta seguridad. Los documentos del caso Epstein no se harán públicos. Trump no puede divulgarlos, porque está directamente involucrado en todos ellos, incluyendo con fotos y vídeos. Además, sus asesores le han ordenado que no los publique por su propia seguridad. Si alguna vez se hacen públicos, nosotros, el pueblo judío, arderemos. Estallará otro levantamiento mundial contra los narigudos. Se ha comenzado una revuelta mundial, pero no está dirigida contra ellos, sino contra los cananeos que adoran a Satanás. Hay alrededor de 1 millón de ellos, en comparación con los 16 millones de judíos. Una carta de intelectuales judeoamericanos, entre ellos Albert Einstein, publicada en el New York Times el 4 de diciembre de 1948, afirmaba que Israel, bajo el liderazgo de David Ben Gurion, busca establecer un régimen malo y que en organización, métodos, filosofía política e influencia social está cerca de los partidos del pintor austriaco. Se trata del mismo Ben Gurion que dio la orden de enviar al otro barrio a John F. Kennedy. Muchos dicen que todos esos millones de satanistas deberían ser puestos de adorno en los árboles en la plaza del pueblo. Y farolas. Sin embargo, la Sociedad del Dragón Blanco tiene otra propuesta para poner fin a este culto internacional que ha atormentado a la humanidad durante milenios. Según esta propuesta, todos los miembros adultos de la Sociedad del Dragón Blanco que participaron
en cosas malas, serán enviados para reeducarse. Sus hijos serán enviados a internados posiblemente dirigidos por pueblos indígenas, para que aprendan a vivir según la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. También aprenderán que no existen los gentiles ni los no judíos. Una vez que los niños regresan con sus familias, deben aceptar vivir bajo supervisión las 24 horas para garantizar que no les hagan nada malo. No se puede permitir que estas personas permanezcan en el poder. Como ejemplo más reciente de sus horribles planes para nosotros, ahora sabemos que el Obamacare se creó con el propósito de ir a por los pequeños. Incluye un sistema de código de 5 dígitos que permite a los malos rastrearlos desde que nacen en todo el mundo. Y eso les da acceso a su información médica personal, como grupo sanguíneo, color de ojos, cabello, etc. Si permitimos que los malos se salgan con la suya esta vez, puede que nunca tengamos otra oportunidad de liberar a la humanidad de este mal. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.